cuando iniciamos el foro que era un problema complejo, que era un problema multisectorial. Nosotros empezamos a veces por donde conviene iniciar cuando las cosas son difíciles, que es empezar por lo más fácil, para empezar a darnos confianza e ir arribando a las problemáticas más complejas. Y empezamos por lo que más conocemos los legisladores, que es el tema de las reformas legales. Ya las presentamos, están a consideración de los señores senadores, y luego iniciamos con reformas del Instituto del Patronato, que es un problema muy concreto que tenemos hoy y que es parte del problema cuando fue pensado en su momento para ser parte de la solución. Y bueno, tuvimos la presencia de gente de la justicia en la exposición que se llevó adelante. Fuimos acompañando cada una de estas exposiciones con charlas y debates previos que tenían que ver con quienes operan el sistema, con quienes son los responsables y tienen las obligaciones de operar el sistema, y después de irnos a institutos legales e institucionales, pasamos a la participación ciudadana, que fue la última charla del foro, donde estuvimos hablando del tema de la posibilidad de un protocolo, la posibilidad de foros vecinales, donde todos empezáramos a involucrarnos. Decía Leonora también recién en algún pasaje de su alocución el tema de la responsabilidad de los padres por los menores. Nosotros estamos viviendo en la Argentina cosas que son realmente insólitas. A mí me pasó el otro día, estaba pasando por la provincia de Tucumán, había una manifestación, un corte de ruta, piquete como le dicen algunos, y lo que había ocurrido es que un joven de 16 años que le había sacado el auto a su padre, o se había prestado a su padre, había terminado trágicamente su carrera contra una columna y en una autopista, y había una protesta para reclamarle al Estado no sé qué cosa. Nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que nos toca como ciudadanos, de lo que nos toca como padres, de lo que nos toca como hijos, de lo que nos toca como nietos, como abuelos, como partes integrantes de una comunidad en la que nos realizamos y a la que le debemos dar y de la que recibimos información, cultura, formas de movernos, de desarrollarnos. Y hoy llegamos a la última parte de exposición, porque era la más difícil. Habíamos empezado por lo que nos parecía más sencillo, por lo que nos parecía más concreto, y dejamos para el último esta parte porque entendemos que es la más difícil, que es la más compleja, que sufre de muchísimas estigmatizaciones, que sufre el tema de la droga. Sin lugar a dudas tiene un componente y es una variable que incide en las formas del delito, pero también hay que saber de qué hablamos cuando decimos, cuando hablamos de drogas. Hay que saber de qué hablamos cuando decimos delito, cuando decimos inseguridad, porque si no nos ocurre la peor de las desgracias, que es la respuesta que te presta el pánico. Cuando nosotros empezamos a vivir en pánico, cuando empezamos a vivir temerosos, cuando empezamos a resignarnos a que la única forma de vivir es encarcelado detrás de las rejas que nosotros ponemos, entramos en pánico como sociedad, y las respuestas nuestras siempre van a ser ineficientes, y muchas veces, porque tenemos antecedentes sobrados en la historia argentina, van a ser desapegados a los derechos humanos, van a ser en contra de la posibilidad de convivir pacíficamente y de garantizarnos los derechos que todos tenemos por la sola condición de ser personas desde que nacemos hasta que nos morimos. Pobres, ricos, clase media, negros, blancos, colorados, judíos, cristianos, agnósticos, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, todos tenemos las mismas garantías y los mismos derechos.
Entonces, cuando no sabemos de qué hablamos, respondemos desde el temor, respondemos desde el miedo, respondemos desde el pánico, y nunca esa es una respuesta inteligente, nunca es una respuesta planificada, nunca es una respuesta que eficientemente nos va a llevar a la solución de los problemas. Por eso, agradecerle a Ramón, que fue de una claridad absoluta. A mí me desburró muchísimo, por lo menos, para que entendamos de qué estamos hablando, para que no nos volvamos locos, para que no salgamos corriendo. Uno escucha muchas veces libremente eslogans que se van repitiendo y se van repitiendo y van armando una cadena que termina siendo una verdad, un axioma, porque termina siendo una verdad que es imposible de demostrar, pero a la que todos arribamos, abrevamos, y de la que todos tomamos como insumo para que sea el accionar o la reacción de nuestras conductas. La desfederalización, que también la planteaba Agustina, la hemos consultado con todos los actores que tienen que ver con el sistema, como bien se planteó en la presentación. Y hay un dato más que quiero agregar: ninguno de los que tienen que ver creen que debamos hacerlo. La justicia provincial entiende que no están dadas las condiciones para absorber esta temática y esta problemática. La justicia federal piden que no le saquemos eso, porque fundamentalmente en lo que es la competencia federal del tribunal oral, salvo las justas causas de delitos de lesa humanidad que se han resuelto en este tiempo y que nos alegra enormemente, son muy pocas causas las que quedan en ese sentido, y fundamentalmente la tarea que tienen ellos es el tema de este tipo de delitos federales, con lo cual ellos dicen que se quedarían sin trabajo. La policía provincial está acompañando permanentemente en el trabajo, están inteligentemente funcionando. Veo con mucho agrado el jefe de policía nuevo que tenemos, que está molestando a quienes venden droga, está metiendo allanamientos, está haciéndose sentir para que aquellos que viven y son mercaderes de la muerte, viven de vender esta sustancia a nuestros hijos, no se muevan en la tranquilidad de la impunidad. Y vemos que con mucho agrado hoy me levanté con mucho entusiasmo, porque después de leer los diarios vi, por un lado, que la gobernadora de la provincia ha estado con Félix Kraus, que es la persona más importante desde el lado de la Procuración, desde el lado del Ministerio Público Federal, en la lucha contra el narcodelito. Y dice Félix Kraus, aparte de que veo que ha conseguido la gobernadora que 300 agentes de nuestra policía puedan capacitarse, que es alguna de las cosas que se han planteado aquí, para combatir este tipo de delitos. Agustina daba una referencia de SEI, que es un jurista muy reconocido, la necesidad de especializarnos ante delitos tan complejos y específicos. Bueno, hoy nos damos con la noticia que 300 policías nuestros van a capacitarse para combatir, y decía Félix Kraus que también es un elemento sustancial para no desfederalizar. Uno generalmente llega al eslabón más pequeño de la cadena del delito. Uno llega al narcomenudeo, que es, para decirlo en términos criollos, el joven que para por ahí fumarse un porro vende 3. Entonces, esa persona, que es un problema más social que tenemos que otra cosa, sí es el que conoce al que le vendió, y el que le vendió conoce a una persona que distribuye, y el que distribuye conoce al que le provee, al distribuidor, que ya seguramente no está en nuestra provincia. Así que ustedes imagínense el conflicto de competencias judiciales que nosotros viviríamos
si empezamos y encuentra nuestra justicia a una persona que vive del narcomenudeo, hasta llegar al tipo que nos importa llegar, que es el tipo que tiene una red de narcotráfico, que es un peso pesado, que hay que tener muchas herramientas para combatirlo y que generalmente tiene redes de impunidad.